tenemos aquí en estudios la visita de la abogada Julia Chalup, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos. Julia, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Romina Saúl, abogada, defensora general ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Gracias, Romina. Buenas tardes. Gracias, chicos. Bueno, hay un proyecto de ley que ha dado mucho que hablar a nivel nacional, por el cual se intenta bajar la edad de imputabilidad de los menores. Hoy en día es de 16 años y el anterior jefe de gabinete, Nicolás Pose, dijo: a delitos de adultos, pena de adultos, justificando la presentación de este proyecto. ¿Qué opinión tienen desde el punto de vista personal o especial por la disciplina en la que ustedes trabajan? Y más que nada desde la tarea cotidiana, ¿no? Creo que más allá de los pensamientos personales, me parece que es un proyecto que viene su raíz desde otro lugar, sin tener en cuenta cuál es la realidad, sin conocer y sin hablar con los organismos que son los que todos los días trabajan con la población de los chicos. Tampoco difunden mucho los fundamentos, sino que simplemente terminan diciendo de que hay que bajar la edad, porque con eso se terminaría el delito. No dan los números reales tampoco de la incidencia que tienen los delitos de menores de 16 años. Entonces se va armando todo un relato, ¿no? Y no se hacen cargo tampoco de cuál es la situación del país, ¿no? Porque cuando hay un niño o un adolescente que comete un delito, detrás nos encontramos con una familia que está sufriendo, con un chico que está vulnerado en sus derechos, que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, donde muchas veces vive maltrato. Y también hay otra parte que sustenta este proyecto, que tiene que ver con el tema de que los menores serían utilizados por los adultos para cometer delitos. Que eso tampoco daría la respuesta, porque habría que atacar a aquellos que cometen los delitos realmente y perseguir a aquellos que están en cabeza del narcotráfico y que cometen delitos graves y que utilizan a los chicos, y no vamos a solucionar encerrándolos. Y preguntarnos también quién sería el que va a financiar estos centros penales juveniles para mayores de 13 años, donde también quieren incluir delitos leves. O sea, una pelea en una escuela de 2 chicos de 13 años tendrían que someterse a un proceso penal. Lo que significaría también, por supuesto, llenar la justicia de procesos que se pueden resolver en otro lugar, y que justamente somos los órganos de protección local. ¿Romina? Bueno, como les contaba, que soy defensora general y en mi función integro el Consejo Federal de Asesores y Defensores Generales de la República Argentina. Entonces, no es mi opinión aislada, también coincidiendo con lo que dice Julia, de este rechazo a los proyectos, todos los proyectos que cada tanto se reeditan para bajar la edad de imputabilidad de los menores, sino que somos un Consejo Federal que lo integramos 17 provincias argentinas. Estamos nucleados y coordinados por la doctora Estela Maris Martínez, la Defensora General de la Nación. En eso tenemos un criterio en común, que es estar en desacuerdo con los proyectos de baja de la imputabilidad. Y, como decía Julia, además de ser un proyecto que no tiene fundamentos. Hoy lo que vemos y lo que sí tenemos probado y acreditado es que no es la solución, no es una solución eficaz bajar la edad de imputabilidad, sino que está probado que es la desigualdad lo que está vinculado principalmente con la criminalización y con la violencia, ¿no? Con la violencia social, la violencia intrafamiliar. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar políticas públicas de inclusión, de mejoramiento de la educación para los chicos, de programas de deporte, de recreación, de cultura, de que puedan tener vacaciones. O sea, hay que combatir la desigualdad. Y no nos vamos muy lejos. Acá mismo en Río Gallegos tenemos barrios alejados donde los chicos tienen dificultades para el acceso a los bienes y servicios, les cuesta también llegar a la escuela, es la situación socioeconómica que estamos viviendo. Entonces, bueno, y además es esto, tenemos un fundamento para decir por qué no a la edad de la baja imputabilidad. Los delitos, el número de delitos son ínfimos, y lo decimos en números. La Corte Suprema tiene una estadística que dice que es entre el 1 y el 2% de los delitos violentos contra la integridad de las personas. Es cierto que se van aumentando los delitos contra la propiedad de los chicos y chicas que ingresan al sistema penal juvenil, pero no es la solución. Y en esto se expidieron
no lo digo yo, sino lo dicen ámbitos académicos, científicos, lo dicen universidades, se pidió la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría también nos dice que hasta es una cuestión, no me quiero meter mucho en el tema médico, pero es una cuestión hasta biológica, porque el desarrollo neurocognitivo lo vamos concretando a mayor edad. Entonces, realmente endurecer las penas, bajar la edad de imputabilidad no es la solución, y de hecho, hasta ahora, con todos los proyectos que hubieron, porque esto viene de hace mucho y de diferentes líneas políticas, nuestros diputados y senadores no los votan porque saben que no es la solución. Y esperemos que por ese camino sigamos y tratemos de convencerlos una vez más que no es la solución. Y además, sumale que está comprobado a nivel, por lo menos Latinoamérica, que la mayoría de los lugares donde vos vas a detener es un depósito de personas, que no es un lugar de reinserción ni mínimamente de contención. Es tipo, te escondo, es como cuando se dice malamente esto de barrer y esconder abajo de la alfombra, porque técnicamente hoy llevar a un chico a un instituto de menores en una ciudad muy poblada, ya sea el conurbano, sea la provincia de Córdoba o no sé, Santa Fe, no tiene ningún tipo de condición donde vos lo puedas contener como para justificar mínimamente esto que de por sí, por lo menos para mí también es injustificable, pero si quisieras justificarlo desde, no, lo vamos a contener para reinsertarlo, es imposible porque no existen estos lugares hoy. Y si vemos hoy en nuestra ciudad nada más, no vayamos mucho más allá, hoy tenemos un difícil acceso a la salud mental, a todas las áreas de salud mental, un difícil acceso a la salud pública. Se vienen recortando los presupuestos a nivel nacional, a nivel provincial, se quita el subsidio del transporte, en el caso nuestro en los municipios no recibimos los aportes provinciales para los niños y los adolescentes. Todas estas cuestiones impactan directamente. O sea, y somos un municipio que venimos trabajando fuertemente en la política pública en cuanto al deporte, en cuanto a la cultura. Pueden ver también el Centro de Promoción de Derechos, que llega a miles de chicos en el año con distintas actividades. Pero también hay otra realidad. Sabemos de que los chicos no tienen clases y que esto no viene de ahora y que todos lo sabemos. Todas esas cuestiones van generando desigualdad. Y hay un achicamiento, hay una mirada de achicamiento del Estado, un corrimiento del Estado, cuando en realidad en épocas críticas lo que más necesitamos es la presencia del Estado. Si una familia no tiene medios económicos, ¿a dónde va? ¿Cuál es el futuro que le espera a ella y a sus hijos? No tener una vivienda, no tener un trabajo, vemos que hay despidos masivos y justamente en este momento la discusión pasa por bajar la edad de imputabilidad. No me comparto con ustedes la idea. Ahora me voy a poner un segundito del otro lado, ¿no? En abogado del diablo. Es decir, bueno, pero ¿quién piensa en las víctimas de esos chicos que, por toda esta situación que plantearon las dos, de desigualdad, de falta de acceso a la salud, a la educación, etcétera, cometen estos delitos y matan gente en un 1, en un 2%? Dijiste que, según la Corte Suprema, pero esto va en creciendo. Y también, bueno, contra la propiedad, ¿no? El robo, la violencia, etcétera. ¿Quién atiende la demanda de las víctimas? Porque bueno, pero hay dos cuestiones. Por empezar, de que sí hay que reformar la ley penal juvenil, en eso estamos todos de acuerdo, pero no con una baja de edad, sino pensar más en la justicia restaurativa, en esto de reparar también, que no solamente que haya una reparación integral cuando se comete un delito. Por supuesto de que hay que estudiar las causas, de que es importante el aporte profesional en estos casos. Un niño de 13 años que comete un homicidio, tenemos que ver cuál es realmente la raíz del asunto, ¿no? Me parece que hay que hacer un abordaje y que para eso también están los organismos de protección, que tienen los equipos. No son tantos los casos, vos corregime, Romina, pero sí existen algunos casos que ha pasado con menores de 16 en Santa Cruz, y que el abordaje es otro. El abordaje es ver cómo hacemos un seguimiento, terapia psicológica a la familia, asistencia al niño y a todo su entorno, ¿no? Porque generalmente nos encontramos con un niño que no fue a la escuela, que su familia está en una situación vulnerable, entonces también tenemos que atacar. Nadie dice de que no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, pero el encierro no sería la respuesta, ¿no? La consulta es la siguiente. Desde la ignorancia les pregunto, digo, un chico de 14 años hoy, o menor de 16, para no poner un número exacto, comete un homicidio. Y vamos a ponerle, exagerarlo, lo más
sangriento y perverso que se te ocurra, ¿no? Digo, ¿cómo es el tratamiento de esa persona hoy menor de 16 años? ¿Cómo lo trata la justicia? ¿Qué pena le tocaría? ¿Cómo se aborda un caso similar? Como para poner un extremo, ¿no? Hoy de los 16 para abajo es inimputable. Es lo que te dice la ley, la Convención de los Derechos Humanos. ¿Ese chico vuelve a su casa? ¿Tiene algún tipo de contención? ¿Cómo funciona el sistema hoy? Intervienen los órganos de protección, Exacto. que sería Niñez Municipal, en este caso en Río Gallegos, en el resto de los municipios también, en otras provincias lo manejan la provincia. Claro, lo tenés que ver no desde el sistema penal juvenil, sino de la Ley de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, nuestra ley 26061 y la Convención de los Derechos del Niño. Y lo que vos también hablabas era esto de que el reclamo de justicia y de mayor seguridad es un reclamo aceptable. A ninguno de nosotros nos gusta que nos roben ni que nos maten nosotros somos parte, ¿no es cierto? Pero el propio Comité de los Derechos del Niño establece eso. Es legítimo el reclamo de mayor seguridad, pero lo tenemos que abordar desde otro punto, desde la prevención y desde la inclusión, porque justamente no hay que trasladar a la sociedad que la solución es bajar la imputabilidad, porque no vamos a encerrar más chicos y va a seguir siendo el mismo número y no vamos a tener resultados. Tenemos que trabajar desde la ley de protección. Y en esto también se mezcla un poco con el nuevo proyecto que se está mandando al Congreso, que establece bastantes recursos, órganos interdisciplinarios, justicia penal especializada, dice que, bueno, en eso no solamente nos estamos refiriendo a jueces, son jueces, defensores, fiscales. Uh-huh. Hoy no lo tenemos. Lo que yo digo es, hasta que todo eso se ponga en marcha, en el camino vamos a empezar a encerrar chicos de 13 a 14 años, lo vamos a ingresar al sistema penal juvenil en contra de la Convención de los Derechos del Niño y del Comité de los Derechos del Niño, y lo que está acreditado es que eso profesionaliza la criminalidad. O sea, los chicos, ya hoy nos cuesta aplicar lo que nos dice la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Imagínate cuando encerremos chicos de 15 para abajo, cómo va a ser nuestro sistema si no podemos hoy con las cárceles de mayores. Ese es Hoy un chico entre 16 y 18, si comete el mismo crimen que decía recién Luciano, sí. Ingresa al sistema penal juvenil. Al penal juvenil. Y una vez que cumple 18 años... Y ahí se hace un procedimiento especial, que es una determinación de un juicio de responsabilidad, y sí se aplica una pena de acuerdo a lo que nos dice hoy la ley 278, que bueno, que es una ley de la dictadura de los años 80, que no está conforme a la Convención de los Derechos del Niño, que establece al menor como objeto de derecho, no como sujeto, bueno, toda una serie de cosas que, como dice Julia, hay que modificar y que hay que, digamos, enmarcarla en lo que es la Convención. Por eso sí necesitamos una reforma, pero no algo que realmente no nos va a dar la solución. ¿Hay estadísticas de los resultados, Julia, en estos sistemas de intervención municipal, provincial o nacional con chicos que hayan delinquido? ¿Qué resultados tuvieron? ¿Volvieron a reincidir en la violencia, en el delito? ¿No? No tenemos estadísticas totales. Lo que sí puedo decir de que nunca son más de dos menores de edad, entre 16 y 18, que desde que tenemos nosotros que han estado en el Centro Penal Juvenil, que depende acá en Gallegos, que depende que es de toda la provincia, que lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social, depende de ellos y funciona en Río Gallegos. ¿Qué pasa? Ellos hacen todo un trabajo con equipos interdisciplinarios y después la externación, que a veces ocurre, que son una medida de 3 meses, 4 meses, 6 meses, depende cómo se va trabajando con la familia, porque estos chicos tienen que volver a la sociedad y seguramente son chicos sin escolarizar y demás. Creo que ahí hay que trabajar más fuertemente. No es... no, de hecho, tenemos un caso que, bueno, es un caso de Puerto Deseado, fue un caso grave que lo tenemos hoy en una cárcel común de mayores, con una pena reducida, como te dice la ley, la ley que tenemos vigente, y también con un trabajo interdisciplinario para lograr ver cómo él va a poder cumplir su libertad condicional, pero sí, tiene un trabajo que ya comenzó durante la edad que él era menor y ahora continúa siendo mayor para poder, el trabajo que te dice la ley de ejecución penal, ¿no? Resocialización para que vuelva a ser una persona útil en la sociedad. ¿Cómo estamos en comparación con otros países de Latinoamérica?
o Chile, como para ir más cerquita nomás, digo, en comparación al tratamiento de los menores en cuanto a los delitos? Y, en realidad hay países que tienen hasta 7 años, han bajado la edad de imputabilidad. ¿A 7 años? Sí, Sí. sí. Nosotros somos un país punta en Sí. reconocimiento de derechos humanos. Y ahí lo veo un poco que es importante también decirlo, que bajar la edad de imputabilidad con este proyecto de ley es inconstitucional. Que eso es muy importante porque nuestra ley suprema es la Constitución Nacional, es la norma fundamental. Esa Constitución que se reformó en el año 94... incorpora en el artículo 75, inciso 22, los pactos, convenciones y tratados internacionales. Uno de esos, la Convención de los Derechos del Niño, y otro, que no se lo nombra tanto, pero son las reglas de Brasilia para acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad, dentro de los cuales un grupo son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, y que además que la convención que te dice que no está prohibida la regresividad en derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese niño, niña y adolescente de 15 para abajo tiene un derecho adquirido a que no se le aplique mayor punibilidad, o se baje la escala penal, o sea penas privativas de libertad. Entonces, ir en contra de eso es violar la Constitución y acarrea encima responsabilidad internacional por la por violación por el incumplimiento del pacto. Y las hay, Y hay establece, casos. ¿cuántos años dijiste? ¿15? De La Convención de los Derechos del Niño. 16 para abajo, la Convención y el Comité de los Derechos del Niño, que recomiendan, y además tenemos hay una observación del Comité de los Derechos del Niño, la observación 24, que específicamente dice eso, le ordena al Estado a que no establezca normas que vayan por debajo de la ley, de la edad que ya tenemos hoy de imputabilidad. Y es real esto que se dice de que, claro, los chicos saben que como no tienen ninguna pena porque son menores, reinciden con absoluta tranquilidad porque saben que están un rato en la comisaría, mamá, papá, cuando existe mamá o papá, a ver. ¿Con quién hay que trabajar entonces? No sé, yo Eso te iba a decir, pregunto. Con la familia. Sí. Claro, también se ha planteado muchas veces que al bajar la edad, aquellos grupos, vamos a poner narcos, que usan a los chicos para vender, no dejarían de utilizar los chicos, sino que buscarían chicos más chicos. Porque en definitiva el negocio tiene que seguir. Entonces, si vos hoy los penás menores de 16, bueno, busquemos menores de 16, que total no pasa nada, y lo pongo entre comillas. Si vos lo pones a 14, no van a dejar de vender. Van a buscar pibes menores de 14 y así hasta que... cada vez más abajo, en Lo que vos realidad. decís, Luciano, porque esto se reaviva también un poco con el crimen y el asesinato del playero por este menor de 15 años. En Rosario. Entonces, ¿pero qué hay detrás? ¿Quién le dio las armas? Que hay una organización criminal y de narcotráfico atrás. Ahí tenemos que apuntar, ¿no? A los chicos que son utilizados por estos grupos criminales, ¿no? Damos vuelta a la página un segundito porque hay un caso que desde hace un mes está en la prensa todos los días, lamentablemente, que es la desaparición de este chico Loan en Corrientes. ¿Hay casos de ese tipo aquí en la provincia de Santa Cruz, Julia, de desaparición de chicos? No con esos fines, ¿no? Puede ocurrir por ahí que hay algún menor de edad que fue llevado sin la autorización de uno de los progenitores, Sí. fuera de la provincia. Ese tipo de casos sí, pero no con fines de trata o otros fines, no tenemos registro nosotros, ¿no? Romina. No, incluso con Julia estamos vinculadas a través del registro de niños extraviados, es un registro nacional que se trabaja con el organismo de protección local, provincial, con el juzgado penal juvenil también, y estamos en contacto todo el tiempo porque ellos inclusive vinieron a hacer una capacitación el año pasado para estar conectados en esto de que nosotros le proveamos información de si hay chicos desaparecidos en Santa Cruz. Y lo único que tenemos con Julia, que siempre estamos compartiendo información, son los chicos que por ahí se retiran, que son parte de la estrategia, ¿no? de la medida excepcional o ¿cómo se llama la otra medida? Especial de abordaje. Sí, no, es la medida excepcional. Claro. Entonces, son chicos que están en hogares y por ahí salen, van a ver a su novio o salen con algún familiar. Pero nosotros siempre tenemos que estar controlando porque no sabemos cuando salió del domicilio si realmente... Sí, está bien, pero casos como el de como el de Sofía Herrera, por ejemplo, que es el más cercano que uno tiene. No. Si ustedes tuvieran que pensar en algo que deba el Estado, digo del Estado y no el gobierno, porque el gobierno es el que está de turno, sea municipal, provincial o nacional, digo, el Estado argentino, ¿qué tiene en el debe para mejorar esta situación? Digo, nosotros como Estado, ¿no? Como actualización de leyes o lo que ustedes consideren como profesionales,
que el Estado argentino debe o le debe a los menores? Yo desde aparte, desde mi óptica, yo creo de que tiene que haber, o sea, el Estado no se puede correr, por empezar. Creo que la política nacional tiene que ser amplia en perspectiva de derechos, en tener una mirada amplia y también generar los recursos para que todas las políticas públicas sean las mismas a lo largo y a lo ancho del país. A mí me tocó participar de 3 consejos federales de niñez, pude acompañar a la autoridad provincial, fui como representante de Gallegos, pero de Santa Cruz, y realmente es distinta la situación en cada provincia, ¿no? Santa Cruz por ahí tiene o tuvo hasta hace muy poco tiempo una mirada distinta, donde se le daba prioridad a los órganos de protección, donde la política pública llegaba también a los chicos, y yo creo de que no puede pasar lo mismo que Gallegos invierte en deporte, en cultura, pero hacemos 200 kilómetros y hay otra localidad que no tiene el mismo acceso. Porque la política pública es eso también, ¿no? La contención de los chicos. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver, por supuesto, o sea, que despidan familias enteras de sus puestos laborales, que no se invierta realmente en la educación, porque, o sea, si hoy empezamos a trabajar en la educación, vamos a tener que esperar 20 años, más o menos, para ver los resultados, ¿no? Pero tenemos que empezar algún día y no con estos cambios que vamos un paso para adelante y 10 para atrás, ¿no? Que eso creo que es lo que puede... pensemos en un país federal de verdad, ¿no? No que tenemos los chicos que viven en provincia de Buenos Aires, no es lo mismo de los que viven en Santa Cruz. Es totalmente distinto. Lo que no quiere decir de que allá y acá no nos encontremos con dificultades similares, pero hay una realidad distinta. Es un tema difícil porque, insisto, vuelvo otra vez al tema del lado de las víctimas, ¿no? Muchas veces los medios muestran esta parte de la historia, cuando quizás es difícil verlo al responsable del delito como víctima también, ¿no? Porque tú dices, no es la víctima, es el victimario, el que disparó, el que robó, el que mató, abusó, violó, etcétera. Es difícil cambiar esta mirada, por eso yo creo que en una perspectiva de un país que ha dado un giro importante desde un punto de vista democrático en cuanto al futuro gobierno, al gobierno actual, por los próximos 4 años, ya estamos a 6-7 meses de la asunción, se empiezan a ver este tipo de esbozos de política, ¿no? Uh-huh. De pensar más en la víctima por este discurso y endurecer las leyes, que en una política más integral que sea de acá a 20 años, invertir en educación, en salud. También hay que desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con las estadísticas, y ahí es donde se terminan de caer un montón de discursos. Esto cuando se habla, por ejemplo, de los extranjeros, y cuando vos ves la implicancia o el impacto de los extranjeros en el delito, es ínfimo. O los gitanos. O los gitanos, o ponerle la etiqueta, sí. Etiquetar gente, cuando en realidad vos empezás a ver, decís, che, pero es menos del 1%, es menos del 2%, que para la estadística, en realidad el problema está en otro lado. Se construye un relato también, porque si vamos acá, los números no fallan. Si si las estadísticas dicen otra cosa, ¿por qué se posiciona en los medios? Se toma un caso, se lo viraliza, se hace, todo el mundo está hablando de lo mismo. Llama la atención que un niño o niña se vea involucrado en un delito grave, pero ese niño o niña no representa un conjunto que es la adolescencia o la niñez. Pero, claro, causa un estupor, ¿no? Ver un chico que va y mata sangre fría a otra persona, el delito más grave, ¿no? Contra la integridad de las personas, pero claro, hay que tratar de cambiar esa mirada, que ese niño que está, este caso que estamos mediatizando, no significa que todo el grupo de la juventud está en la misma situación o es un potencial riesgo. Sí, cuando el discurso de los medios es, si a ese chico lo mata, decir, bueno, un chorro menos o un asesino menos. Sí, es el discurso que se baja hoy. Es una frase conocida, ningún pibe nace chorro. ¿Qué hay detrás? ¿No es cierto? ¿Qué hay detrás? Tenemos que trabajar en eso. Y también un poco, lo que decía Julia, es que, ¿qué hacemos? Lo que decías vos, Luciano, por lo menos mantengamos lo que tenemos. Hoy en día se establece este proyecto que va al Congreso con un montón de cosas que dice que van a hacer, pero contradictoriamente están dando de baja programas que eran para los chicos, por ejemplo, los chicos sin cuidados parentales, que son externados de los hogares, que era importantísimo porque es un acompañamiento económico, y para sus operadores.
ese acompañamiento se dio de baja. Entonces, vos decís, ¿cómo? Nacional. Nacional, se El llama PAE. El PAE. Pagaron un par de meses. Espérate, chicos sin papá ni mamá. Exacto, Sin que cuidado egresan parental, de los exacto. hogares. Que egresan de los hogares. ¿A O qué sea, edad? 18 años. Y Sí. que había una ayuda Había un económica. programa, era un programa que respondía al 75% de un salario mínimo vital y móvil, donde el Estado ponía un referente también que lo acompañaba en todo su egreso. Eso significaba para muchos su alquiler, los alimentos, la posibilidad de una ayuda. Así como un chico llegó a los 18 y tiene una familia, una red familiar, estos chicos no tienen a nadie, claramente. Inclusive ese ingreso económico, los chicos lo que están demandando es, aunque sea, se les pague al operador, ni siquiera el alquiler. Fíjate vos lo que les importa a ellos, su acompañamiento. Ellos reclaman el pago a los operadores, que es su sostén. Pero bueno, eso hoy desapareció. 60 en Río Gallegos. Sí, en Río Gallego y Solamente. a nivel nacional. ¿Cómo es la situación, como para ir cerrando, cuál es su percepción, esto, para no usar la palabra sensación, porque después se confunde, de la situación de nuestros menores hoy? Y uno entiende de que la sociedad va cambiando, los valores van cambiando, la concepción de familia, o sea, lo que uno veía como familia tipo en una publicidad en los 70, no tiene nada que ver con la realidad de lo que es la conformación de una familia, desde cuestiones de géneros hasta cuestiones de cómo se conforma hoy. Digo, la percepción que tienen ustedes de estos entes que están todo el día en contacto con la problemática juvenil en este caso, ¿cuál es su percepción de la situación de la provincia de Santa Cruz? Bueno, Julia es la que está más en tema con... Sí, en lo personal, de lo que vemos que estamos en el 5º año, que eso nos permitió también conocer mucho más allá de la función que nos toca, nosotros lo que sí vemos es que los chicos cuando tienen una propuesta participan, pero que hay que generarles espacio, no hay que pensar, porque siempre está esto, no, a los chicos no les gusta nada, no quieren hacer nada, pero si la propuesta no está disponible para los chicos, nosotros lo vemos todo el tiempo desde el municipio con las 6.000 pibes en el deporte, en la cultura, todas esas cuestiones, y hacen también a que se puedan relacionarse con otros pares, también hacia los vínculos familiares, porque las familias también acompañan, y aquellos que no los acompaña la familia siempre hay otro referente, y son espacios de contención. Yo creo que necesitamos más gimnasios, necesitamos muchas más actividades culturales, más escuelas, mayor accesibilidad, como decía Romina, o sea, hoy tenemos uno o dos gimnasios en los barrios que hoy más son alejados. muy alejados y súper populares, y seguramente que habrá que hacer más inversiones, pero hay que mirar con amplitud, ¿no? No dejemos que ingrese ese discurso de que, bueno, que lo financien los privados, porque el privado nunca va a financiar algo que es para todos, ¿no? Y esos son los anteojos que nos ponemos nosotros, o sea, que los pibes tengan acceso, como digo, así como un pibe puede ir no sé, al hispano o al boxing, que el pibe del barrio también puede ir a su gimnasio y tenga la misma propuesta, ¿no? Creo que de eso se trata y que es la única manera que tenemos para sacarlos adelante, ¿no? ¿Cómo es el tema del resarcimiento? Porque la pena, cuando un juez dice, no sé, X cantidad de años, bueno, la pena, se da una pena. ¿Y el resarcimiento cómo es? Porque vos mencionaste la palabra, creo que resarcimiento. ¿Cómo sería para un menor que comete un delito el resarcir a la víctima? Quiero otra vez volver al tema de la víctima. ¿Cómo? La reparación integral. Sí, y bueno, en esa tenés una acción civil, ¿no? Que va paralela al juicio penal. Que se tiene Pero que sería iniciar. contra el responsable del delito. Sí. Pero que si la tenés justicia no lo... La imputabilidad siempre, hoy en día, de 16 años para abajo, es inimputable. Y entonces para la víctima no hay justicia. Bueno, hoy en día también, para los 16 para arriba, siempre Sí. hablando, tenés la ley de protección de víctimas, es una ley recientemente sancionada, que establece un mecanismo, incluso establece patrocinio letrado, patrocinio para presentarse como parte querellante, intervención de la víctima en todas las etapas del proceso. Según el delito también puede haber algún tema de resarcimiento que implica una audiencia con las partes, con fiscal, víctima, con su patrocinio letrado. Bueno, la ley de víctimas es una ley bastante novedosa, que
que nosotros desde el Ministerio Público de la Defensa también brindamos patrocinio en eso. Y bueno, y después también quería remarcar que, de lo que decía Julia antes, estuvo, que es importante, estuvo la doctora, bueno, no, el equipo técnico de la doctora Marisa Graham, que es la defensora de niños y niñas de Nación, de la DEFE, y en esto que decía Julia, se hizo un relevamiento en Santa Cruz de cómo está la situación, que sí, como decías vos, Luciano, también, no es lo mismo Santa Cruz que el resto del país. Acá no tenemos tantos chicos en el sistema penal juvenil o en medidas excepcionales, y hay un abordaje muy completo en cuanto a talleres, bueno, los chicos que van a la escuela, tienen toda una dinámica diaria de operadores y realmente tienen cubiertas todas sus necesidades, y hubo una devolución muy positiva de lo que es la DF de Nación con Santa Cruz. Hicieron un informe que incluso lo compartimos. ¿Y cuáles son los delitos más comunes que cometen los chicos acá en la provincia? Y hurtos, Sí, son cuestiones... delitos contra la propiedad menores. Sí, o daños, pero Sí. no son... No No hemos tenés- tenido, nosotros acá en Río Gallegos. No. No, a algunos nivel casos. provincial tampoco tenés alguna incidencia de delitos sexuales menores, no graves, y como te digo, hay uno que tenemos grave, que es un homicidio, El de hace muchos años atrás. Claro, un caso particular Sí. de Puerto Deseado. Puerto Deseado, Sí. exactamente. Bueno, les queremos agradecer mucho. La idea nuestra de visibilizar también la problemática y la visión del Estado también, ya sea de la justicia o en este caso el Estado municipal, pues son temas que hay que tratar y visibilizar, como también para bajar y desmitificar algunas cuestiones que se empiezan a instalar y de a poco empezar a generar también el debate. Así que les queremos agradecer mucho la posibilidad de charlar con ustedes. Bueno, yo muchas gracias. La verdad, un gusto poder hablar de estos temas, ¿no? Y más allá de construir una opinión, creo que hay que escuchar todas las voces y después sí pueden venir los proyectos y las modificaciones, ¿no? Sí. Bueno. Y gracias también de mi parte, y bueno, tratar de ver si podemos una vez más convencer a nuestros diputados, diputadas y senadores para que no hagan lugar a este proyecto, que de hecho no lo votan porque saben que no es el camino. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, por la muchísimas invitación. gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.